Muy buenas a todos. 6 meses de estado de alarma. Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, como todos sabréis ya, la prórroga del estado de alarma durante 6 meses. Un marco jurídico especial que permite al Ejecutivo, a antojo, arbitrio y sin ningún tipo de control durante 6 meses, actuar, abordar, limitar, recortar, suspender derechos fundamentales a diestro y siniestro, a voluntad, y transferir a órganos no competentes, como se pretende hacer, a las comunidades autónomas, la gestión y administración de estas potestades terriblemente agresivas para la ciudadanía. Quedaos hasta el final del vídeo, porque al final voy a responder a un catedrático de Derecho Constitucional en un artículo que ha escrito diciendo que todo esto es perfectamente legal y legítimo, y voy a terminar con el mismo concepto con el que voy a empezar, porque para mí es fundamental dejar clarísimo lo que voy a decir a continuación. Hay una gran diferencia entre lo que es el estado de alarma y las medidas que se implementan dentro del estado de alarma. Lo capital, lo troncal, lo fundamental aquí, bajo mi punto de vista, es el concepto de legitimidad, que mucho antes del tema de la pandemia y de todo esto, es la misma razón por la cual yo promuevo una acción civil y pacífica para que en España se instituya una verdadera democracia. El estado de alarma en España, y con esto empiezo, carece de legitimidad. Aquel que ha promulgado, decretado el estado de alarma en España es un órgano político ilegítimo, injusto. ¿Por qué? Porque no está elegido por nadie de la sociedad civil. El pueblo no ha elegido a ningún político, a ningún jefe de partido, a ningún diputado de los que ayer votaron a favor o en contra de la prórroga del estado de alarma. Es decir, las medidas que afectan agresivamente a los derechos de los ciudadanos, a la salud de los ciudadanos, a las administraciones que deben estar al servicio de los ciudadanos, a la economía, al desarrollo, al patrimonio de los ciudadanos, todas esas medidas las han adoptado personas que no han sido elegidas por el pueblo español. Esto no es un argumento, no es una construcción intelectiva muy brillante, esto es un hecho. Esto es que en España el régimen de representación proporcional no es representativo. Lo digo siempre, porque son los jefes de los partidos los que ponen a los diputados, que a su vez votan lo que les dicen los jefes de los partidos que tienen que votar. Y vimos ayer un tuit de una diputada diciendo: qué lástima que he tenido que votar a favor de algo que jamás votaría. Pero bueno, entonces está reconociendo que los diputados en España no tienen ninguna función, porque no son encargados ni pueden hacer lo que en principio la figura del diputado ha nacido, se ha inventado para que haga, que es trasladar a una asamblea la voluntad del pueblo, que como no puede reunirse porque somos 40 millones de españoles, tenemos que elegir a un diputado por distrito y entre ellos decir: oye, ¿qué quiere esta región? ¿Qué quiere Cataluña? ¿Qué quiere la provincia de Huesca? ¿Qué quiere Valencia? ¿Qué quiere Madrid? Y entre ellos llegar a un acuerdo, y así es legítimo aquello que afecta a todos los ciudadanos porque lo han decidido todos los ciudadanos. Pero esto no ha pasado en España. En España, unos partidos con unos jefes que por medrar dentro de los partidos han llegado a una cúspide, han elegido a unos diputados que han votado lo que les han mandado ellos. Por lo tanto, es natural que las medidas que vayan a adoptar se salten la ley, no tengan ningún tipo de control. Además, luego no, hay un mecanismo para que el defensor del pueblo o un partido como ahora Vox vaya al Tribunal Constitucional. Sí, lo que no pueden hacer los ciudadanos. Lo que nosotros no podemos hacer, que es decir: oigan, se están saltando nuestros derechos fundamentales, que no son nuestros porque estén en la Constitución, sino porque somos ciudadanos y somos humanos. Esto no lo puede hacer ningún ciudadano. Entonces, esta falta de legitimidad, esa es la piedra angular sobre la cual se derrumba todo. Es el mayor argumento. Es lo que debe estar resonando por todas las calles de España. Lo que decimos siempre: si no hay democracia en España, si no hay separación de poderes, si no hay control del poder, aquellos derechos y aquellas facultades que se nos dan a voluntad se nos pueden quitar sin que nosotros podamos hacer nada. Por mucho que algunos estén diciendo: pero es que hay mucha crisis sanitaria, es que están colapsándose los hospitales, es que esto me parece bien. Vale, puede que esté bien o puede que esté mal, pero en cualquier caso no puede ser que la facultad para adoptar esas medidas corresponda únicamente a la voluntad de un poder político que esté sin control. Esté bien o mal, como en este caso además parece que eso no solamente es que esté mal, es que además se están adoptando medidas que son ilegales. Y esa es la segunda parte. Pero la primera, que es la que quiero dejar clara: en España el poder político es ilegítimo y las medidas agresivas que está tomando son ilegítimas.
Y ahí para mí termina cualquier argumentación. Es como el chiste del cura y el obispo y las campanas. Llega un obispo a un pueblo y cuando llega a la parroquia le dice al cura: oiga, son las 12, señor cura, y no he oído las campanas. Y el cura le contesta: mire, señor obispo, le voy a dar 12 razones de por qué no han sonado las campanas. La primera es que no hay campanas. Bueno, pues entonces para mí ya las 12 razones siguientes sobran. ¿De acuerdo? Pero además de ello, además de que lo que se ha hecho en España es ilegítimo, además de ello, las medidas como el toque de queda, que ahora se pretende transferir su imposición o no a las comunidades autónomas, algo que no se puede hacer, todas estas medidas son ilegales, porque no están pensadas para el estado de alarma, están pensadas para el estado de excepción. Y por mucho que algunos leguleyos, y esa es la terminología, porque el leguleyo es aquel que desconoce completamente el ámbito sustantivo del derecho, su ámbito de afectación, desconoce su interpretación, la hermenéutica jurídica, y se acoge a la redacción de una ley y tergiversa su tecnificación con un fin político o partidista, eso es un leguleyo. Y esos leguleyos lo que dicen es que como la ley 4/1981 dice que se puede prever en estado de alarma la limitación de la circulación de personas en horas y lugares, la conjunción ahí no es una numeración, no es horas o lugares, es horas y lugares, va unido, determinados, entienden que esa limitación también puede ser limitación, y esto lo he oído y lo he visto por todas partes, de derechos fundamentales. Que un derecho fundamental, que es algo inviolable, irrenunciable, que su ámbito de aplicación sustantiva es irrecortable, no se puede recortar, no se puede trocear un derecho fundamental, no se puede limitar un derecho fundamental. La libertad de circulación por parte del territorio español no se puede recortar, se puede suspender o no suspender, pero no se puede recortar. La declaración del estado de alarma faculta para que una región geográfica, para que una parte del territorio nacional pueda ser aislada durante un tiempo o unas horas determinadas. Eso sí, pero la prohibición generalizada durante una franja horaria de no pisar territorio nacional, que eso es la definición del toque de queda, eso es una suspensión de facto del artículo 19 de la Constitución. Y quien diga que eso es limitar un derecho y tenga el título de graduado en Derecho, lo mejor será que se le quite el título a esa persona y que vuelva a estudiar la carrera. Eso punto número 1. Y punto número 2. No solamente es que sean ilegales las medidas del toque de queda, es que la prórroga, bajo mi punto de vista, que se ha impuesto, también es ilegal. Porque, y ahora vamos a la ley que tengo aquí abierta, la Constitución, que el artículo 116 establece que efectivamente será el Congreso el que tenga que, después de 15 días de la promulgación del estado de alarma, determinar la prórroga, ¿de acuerdo? Sin que se pueda prorrogar el plazo de 15 días, es el Congreso el que puede establecer la prórroga posterior del estado de alarma. Y en la legislación correspondiente, en la 4/1981, que ya tiene tintes de que el legislador en los años 80 y conforme van avanzando los años, la legislación es peor, sobre todo en el ámbito del contencioso administrativo, como dijo el magistrado Daniel Sancho cuando estuvo aquí en este canal. Aquí vemos lo siguiente, y es que en el artículo 6 se establece en el punto 2 que en el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Muy bien. Solo se podrá prorrogar con la autorización expresa del Congreso, que en este caso podrá establecer, y aquí viene el término impreciso jurídicamente, el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Y muchos han dicho, bueno, como el Congreso puede determinar el alcance y las condiciones vigentes, puede determinar que ese alcance sea de 6 meses, o de 2, o de 10, o de 20 años. Pues no, señor, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque aquellos que habéis estudiado Derecho, que sois catedráticos o tertulianos, que sois legos en la materia, y que creéis que aquí hay una facultad atemporal e indeterminada, es decir, que una medida que afecta a los derechos fundamentales de manera tan agresiva pueda ser interpretada ampliamente, va en contra de la hermenéutica y la interpretación del derecho más elemental. Partiendo de los romanistas, y os recomiendo que leáis Teoría de la Interpretación y de los Actos Jurídicos de Emilio Betti, que es uno de los grandes romanistas que ha tenido Europa en el siglo XX, para saber que la interpretación de la ley de los actos jurídicos, sobre todo cuando afecta, cuando afecta a derechos fundamentales, de ninguna manera puede ser amplia, de ninguna manera puede ir más allá de lo que el propio precepto establece, es decir, tiene que ser restrictiva. No se puede interpretar a través de desde un precepto que
está indeterminado o mal redactado o deja abierta la posibilidad a su interpretación de manera amplia, cuando afecta a otros derechos no se puede interpretar extensivamente, porque entonces se puede ir más allá de lo que el propio precepto habilita. Y si el propio precepto habilita que hay 15 días para que el Congreso se reúna y por labores de urgencia, digamos, el gobierno ha tenido que decretar el estado de alarma sin la previa autorización del Congreso, como es necesario en el estado de excepción, y esos 15 días el Congreso se reúne y dice, vale, pues sí, lo prorrogamos, esa prórroga tiene que atenerse a esos mismos 15 días. Porque es lo que la ley establece como marco para garantizar que el Ejecutivo no actúa arbitrariamente en esa franja. Lo mismo pasa con el estado de excepción, que establece literalmente que no se puede prorrogar, aunque sea por el Congreso, más de 30 días. Bueno, pues esta interpretación jurídica viene además reforzada por el hecho de que el señor Feijóo dice que la modificación de la legislación sanitaria puede establecer nada más y nada menos que la legitimidad, la presunción de legitimidad en el estado de alarma de cobertura a la limitación de derechos fundamentales. Y este catedrático de la universidad, del cual voy a comentar ahora, dice que no tiene razón, desde luego no tiene razón, pero es que lo que dice este señor, el señor Javier Pérez Royo, tampoco no es que tenga razón, es que esto es para expulsarle de la universidad, para retirarle la cátedra, porque vamos por partes. El señor Pérez Royo establece que existe una cosa que se llama presunción de legitimidad en los actos de los poderes públicos. Muy bien, vamos por partes. De hecho, empieza el artículo diciendo: el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional descansan en la presunción de la legitimidad de los actos de los poderes públicos. Pues no, señor. El sistema político y el ordenamiento jurídico en el Estado constitucional, que España no lo es, descansan en la separación de poderes. Es decir, en todo lo contrario, en lo opuesto a la presunción de la legitimidad. En el principio de vigilancia de los poderes. En eso se fundamenta el Estado constitucional. Y hay dos. La monarquía constitucional, como la de Luis XVI, donde sí hay separación de poderes, pero el monarca que es el que elige al Ejecutivo, o la República Constitucional, definida perfectamente por Antonio García Trevijano Forte, y que establece que también es la separación de poderes, pero en este caso sin monarca, y el pueblo eligiendo por un lado a los diputados y por otro al Ejecutivo. No la presunción de legitimidad, que además, bueno, vamos a ir por partes. Establece que esta presunción de legitimidad, es decir, la presunción de legitimidad es presumir que una persona tiene una justa causa en la acción que está haciendo. Eso es la definición de presunción de legitimidad. Y este señor viene a establecer que lo que dice el señor Feijóo no se puede hacer de manera general porque la presunción de legitimidad termina con la afectación de los derechos fundamentales, pero establece que esta presunción de legitimidad de los actos de los poderes públicos pueden limitar derechos fundamentales cuando está previsto en la Ley Orgánica 4.981, como es el estado de alarma, y establece que se pueden limitar derechos fundamentales de acuerdo con esta presunción de legitimidad. Y viene a terminar diciendo que lo que hace la declaración del estado de alarma es dar cobertura a la presunción de legitimidad de los actos de las administraciones públicas, Ley 4.1981. Habla de la administración pública en singular porque cuando se aprobó no estaba, bueno, en fin, ahora habla de que entonces no estaban las comunidades autónomas y ahora sí que se podría, etcétera, etcétera. Dictados los actos de las administraciones públicas, dictados con base en dicha declaración, pero no eximirlos por completo del control judicial. Únicamente dicha declaración puede hacerlo. Transmitir el mensaje de que se puede hacer mediante la reforma de la Ley de Salud Pública es engañar a la población, por supuesto, pero lo que usted hace, señor Royo, también es engañar a la población, además con mucho más grave que el señor Feijóo, porque el señor Feijóo no es catedrático de Derecho Constitucional, usted sí. Y vamos por partes. Primero, la presunción de legitimidad existe en el derecho privado, en el artículo 488, si no recuerdo mal, del Código Civil, que lo que establece es, dentro del ámbito privado, del derecho privado, que es todo lo contrario del derecho público, porque el derecho privado es el derecho de todos contra uno. Y el derecho público, que son los derechos fundamentales, fundamentalmente, o el Código Penal, es el derecho de uno contra todos. Es decir, el derecho privado, el derecho civil, establece que si yo, por ejemplo, quiero levantar una cancela en un fundo, en una propiedad, toda la comunidad me obliga a que tenga cierta altura, a que tenga que pedir ciertos permisos, etcétera, etcétera. En cambio, el derecho público establece que por mucho que toda la ciudadanía, por mucho que todo el mundo quiera matarme, tengo un derecho a la vida y mi derecho a la vida prevalece por encima de la voluntad de todos. Es decir, son esferas completamente diferentes. Sin embargo, la analogía que hace el señor Royo, además la hace
o la hace por mala fe o la hace por desconocimiento. Yo creo que por mala fe, porque tergiversa o no sabe diferenciar, que yo pienso que también es posible, no sabe la diferencia entre legal y legítimo, que bueno, puede ser. Entonces, primero, establece que la presunción de legitimidad, que es una cosa que existe en el derecho civil a través del 488 del Código Civil, que dice que aquel que es poseedor como propietario de una cosa no está obligado a mostrar el título que justifique la propiedad, si no recuerdo mal, pues esto que se aplica al derecho civil tiene posteriormente un desarrollo, digamos, una justificación dentro de la legislación administrativa, de los actos de la administración pública. Y cuidado, la administración pública es Estado, pero poder político es otra cosa. El poder político no está directamente vinculado, o no debiera estarlo, a la administración pública. Pues lo que el señor Royo dice, que se extiende a través de las administraciones públicas, que es la presunción de legitimidad. Señor Royo, la presunción de legitimidad termina en el derecho civil, en los derechos reales. Porque la ley 39/2015, en su artículo 39.1, quería recordar también, es la que establece la presunción de legalidad. Bajo ningún concepto la presunción de legitimidad, que es algo muy diferente. La legitimidad es la justa causa, que algo es justo. La legalidad es que se cumple con la ley. Eso es muy diferente. Eso sí que lo establece para la administración pública, para que no tenga que estar, para que se presuma que sus actos, sobre todo en el ámbito ejecutivo, sean legales y cumplan con la legislación, aunque muchas veces se equivoca y hay que ir al contencioso, después de agotar los recursos correspondientes. Pero bueno, el señor Royo hace una transformación y pasa de la presunción de legitimidad que termina en el ámbito civil, a través de una perversión del lenguaje, manteniendo la palabra legitimidad cuando es legalidad en el ámbito administrativo, lo lleva a lo político. Y dice nada más y nada menos que el poder político en España tiene presunción de legitimidad. Es decir, lo que ha empezado diciendo que de ninguna manera tiene, dice que en España, aunque de manera universal el poder político jamás tiene presunción de legitimidad, porque no hay nada que intente siempre abusar de su poder, como el poder político, y por eso hay un sistema que se inventa a través de Locke y luego a Montesquieu, se implementa en Estados Unidos y en la gloriosa, en el sistema parlamentario inglés, que era el sistema garantista o cautelar, que hace que los poderes desconfíen el uno del otro y por lo tanto el poder político esté siempre vigilado. El poder ejecutivo esté siempre vigilado por el legislativo y por la nación. Eso es la ausencia, la antítesis de la presunción de legitimidad, señor Royo. Y que el hecho de que usted diga que la limitación de los derechos fundamentales en España, por la Ley 4/1981, está amparada por el principio de legitimidad en el poder político, algo que ni siquiera existe en esa esfera, solamente existe en el civil, es que usted no solamente es que es un corrupto, no solamente es que es un mentiroso, es que usted es un anélido. ¿Sabe lo que es? Pues si no lo sabe, lo busca. En fin, nada más, hasta aquí, invitaros a seguir el canal, un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.